Buenas, en este video se hablará sobre la validación de la respuesta del sitio predicha en cuencas sedimentarias a partir de simulaciones de movimientos en el suelo 3D. Se introducen procedimientos para validar la respuesta del sitio en cuencas sedimentarias utilizando simulaciones de movimientos sísmicos. Estos procedimientos buscan aislar las contribuciones de la respuesta del sitio en las medidas de intensidad, en comparación con los efectos de la fuente sísmica y el camino de propagación. Un procedimiento analiza movimientos simulados como escala de la profundidad, isosuperficie del sedimento y otros datos empíricos. Otro procedimiento usa dos conjuntos de simulaciones, estructuras de la cuenca 3D y estructura de la corteza 1D. Para estimar la amplificación del sitio en cuencas 3D y compararlas con respuestas empíricas, aplicamos ambos procedimientos en el sur de Carolina. Se mostraron simulaciones 3D y se sobreestimaron las escalas de profundidad y niveles absolutos de la amplificación del sitio. Asimismo, las simulaciones de movimientos sísmicos utilizaron modelos de la fuente sísmica, propagación de ondas a través de la corteza y respuesta del sitio para producir formas de onda sísmica. Estas simulaciones proporcionan medidas de intensidad sísmica. Proponen también métodos alternativos a los modelos semiempíricos, como los productos de proyectos de atenuación de la nueva generación. Existen varios tipos de simulaciones de movimientos sísmicos, procedimientos totalmente estocásticos, semiestocásticos y basados en la física. Estos últimos modelan la ruptura de la falla y la propagación de las ondas utilizando métodos de elementos finitos. En este artículo se consideraron procedimientos de simulación basados en la física porque se pueden proporcionar movimientos sísmicos para condiciones no representadas en bases de datos empíricas, útiles para las aplicaciones a la ingeniería y el Centro de Terremotos de California. También se desarrollaron dos plataformas principales, la plataforma de banda ancha y CyberShake. La de banda ancha produce sismogramas para eventos específicos y apoya el desarrollo de modelos de movimiento sísmico y análisis de respuesta estructural, mientras que CyberShake simula múltiples eventos utilizando un solo método para facilitar el análisis del riesgo sísmico. Y también produce varias series temporales para análisis de historia de respuesta estructural. Diferentes modelos de la corteza han utilizado el modelo de banda ancha para modelar estructuras de capas planas y no capturar los efectos de las cuencas sedimentarias, mientras que han utilizado el CyberShake incorporando modelos de velocidad comunitarios tridimensionales para describir la geometría y estructura de las cuencas sedimentarias. Todas las simulaciones requieren muchas suposiciones sobre procesos inciertos, como son la función de deslizamiento de la fuente, estructura de velocidad de las cortezas y heterogeneidad. Es esencial validar estos procedimientos junto con los protocolos de selección de parámetros. Además, los productos de simulación de la banda ancha han sido objeto de validaciones extensas, revelando problemas como la atenuación de rutas sesgadas. Identificación de estos problemas es posible ajustar parámetros de entrada para reducir o eliminar sesgos. Las simulaciones de movimiento del suelo en CyberShake han sido validadas independientemente de forma limitada. Sin embargo, estudios han demostrado que los movimientos de largo periodo en cuencas de CyberShake son más severos que los modelos semiempíricos. A pesar de la validación limitada, estas simulaciones se consideran para aplicaciones de ingeniería en áreas urbanas debido a la capacidad para modelar las respuestas del sitio en cuencas sedimentarias. Este artículo buscó cerrar la brecha de validación para la respuesta del sitio en cuencas sedimentarias mediante procedimientos para extraer efectos de amplificación de cuencas de movimientos simulados. Se compararon los efectos de respuesta del sitio de largo periodo derivados de simulaciones con datos empíricos recientes. Las comparaciones se centran en tres preguntas: la imparcialidad de las estimaciones de la respuesta del sitio, la consistencia de las relaciones de escala con la profundidad de la isosuperficie y los niveles de variabilidad aleatoria en las respuestas de sitio. Las secciones siguientes describen los enfoques de extracción de efectos de respuesta de sitio, selección de eventos, métodos de simulación aplicados y resultados de análisis de datos. Para la estimulación de efectos de sitio a partir de sismogramas simulados, se describen dos enfoques para sobreestimar los efectos causados en cuencas sedimentarias a partir de sismogramas. Los modelos de velocidad comunitaria describen variaciones espaciales en la velocidad sísmica en 3D. Los otros modelos proporcionan velocidades de onda P y onda S para el sur de California, incluyendo las familias CBM y CBMH.
El modelo CBMS4 incorpora representaciones basadas en la regla de las cuencas principales y una capa geotécnica para los primeros 300 metros, utilizando datos de gravedad isostática y mediciones de perforaciones. La versión más reciente de CBM, la familia CBMH, integra la información estructural de geología, geodinámica y otros datos geofísicos y actualiza las propiedades de las cuencas mediante inversiones tomográficas adjuntas en 3D. La superficie del basamiento se deriva de registros de pozo y perfiles de deflexión sísmica. Se utilizan datos para evaluar la estructura de PP en cuencas mediante técnicas de Kinning y se estima el BS a partir de BP utilizando una relación empírica. Se puede añadir una capa geotécnica basada en reglas CBMH para estimar el BS en los primeros 0.3 a 0.5 kilómetros de las cuencas. Consultando un mapa geológico del estado de California y estimando perfiles de velocidad, se han aplicado CBMH, incluyendo reglas basadas en GTL. En el estudio se utilizaron estas dos tipos de modelos, el CBMH y CBMS, para obtener profundidades a los horizontes de ondas de corte, de 1 a 2.5 kilómetros por segundo, denominadas Z1 y Z2.5. Newqueke combinaron datos de cuencas y otras provincias geomórficas para desarrollar modelos aproximados de una profundidad condicionada por BS 30 a 1 kilómetro sobre segundo. Se calcularon las medidas de intensidad del movimiento como velocidad pico y aceleraciones para cada movimiento del suelo. Luego se compararon la intensidad, medida de predicción de un modelo, el residuo total. Se calculó como la diferencia entre la intensidad media y la predicción del modelo. Se consideró el modelo de amplificación del sitio, que depende de la velocidad del suelo. Los residuos pueden deberse a desajustes sistemáticos en la fuente y respuesta del sitio. El objetivo principal es cuantificar el desajuste de la respuesta del sitio. Se utilizan dos enfoques para este propósito. El primer enfoque se calculan los desajustes del evento de sitio. La cuantificación precisa de estos desajustes es crucial para entender la respuesta del sitio. Y el segundo enfoque implica utilizar dos conjuntos de simulaciones, uno en un modelo crucial 1D y uno en un modelo crucial 3D. El modelo 1D se utiliza para condiciones del suelo firme de referencia, sin efectos de cuenca, mientras que el modelo 3D incluye la geometría de las cuencas sedimentarias. Ambos conjuntos de simulaciones utilizan el mismo modelo de fuente y calculan sismogramas en los mismos sitios. Este enfoque busca mitigar las limitaciones del enfoque 1 al minimizar los errores del mapeo de desajustes a la trayectoria en los términos del sitio. En las simulaciones realizadas, se describen eventos que simulan la red de sitios. Se utilizaron sismogramas y procedimientos de medición de simulación del movimiento del suelo aplicados. En los eventos simulados, la mayoría de los estudios previos de sismogramas utilizados a terremotos han sido escenarios que se han centrado en eventos grandes que no han ocurrido en la era instrumental. Por ejemplo, el evento de la falla de San Andrés de magnitud 7.8, eventos de magnitud 5.4, 6.9 en la falla de San Jacinto, evento de la falla de Puente de magnitud 7.15, evento de subducción de Cascadia de magnitud 9 o terremotos de tamaño mediano o grande que han ocurrido, pero que no tienen modelos de fuente y están registrados, como por ejemplo el de Northridge y el de Chino Hills. Se simularon terremotos pequeños a moderados, bien registrados en ubicaciones representativas de eventos reales en la base de datos empírica para la validación más sólida. Se seleccionaron tres eventos representativos en función de su ubicación, magnitud y mecanismo focal, abarcando un rango de magnitudes de magnitud 4 a 5.4 y fechas entre el 1987 a 2014. Se calcularon sismogramas en 420 sitios de grabación, abarcando el 58% de las grabaciones en la base de datos del sur de California. Las estimulaciones se realizaron siguiendo el enfoque descrito por Graves y Pitarca en 2010, 2015 y 2016, respectivamente, utilizando un modelo híbrido que combina métodos deterministas estocásticos. Se crearon pequeñas fallas finitas para cada evento, modelando la tensión inelástica con un factor de calidad independiente de la frecuencia. Solo se consideró que el componente determinista de las simulaciones para validar la respuesta del sitio de baja frecuencia en cuencas sedimentarias y otras provincias. Se utilizaron tres modelos de velocidad de la corteza, incluyendo modelos 3D y un modelo 1D. Los resultados
En esta sección se analizaron los datos. El objetivo principal fue evaluar los efectos del sitio, incluida la escala de respuesta del sitio con los parámetros de la cuenca a estudiar. Por esto, se procedió por evaluaciones de otros efectos de la fuente y trayectoria a partir de datos simulados. La validación de la fuente, calcularon varios residuos utilizando unas ecuaciones y los términos de amplificación del sitio. Se calcularon a través de las modificaciones de Newbeck. Los efectos de la fuente fueron validados mediante sesgos negativos de la mayoría de los periodos simulados, indicando subestimaciones en los movimientos del suelo. Además, se observan nuevas tendencias ascendentes en la dependencia de la magnitud de los términos de evento, sugiriendo una escala de magnitud más fuerte de los términos del evento, sugiriendo una escala. eh, los efectos de la trayectoria se evaluaron a través de residuos dentro del evento, mostrando una atenuación más rápida de los datos simulados como la distancia en comparación con el modelo de referencia. Las simulaciones se realizaron utilizando los modelos de velocidad sísmica 1D y 3D, con ajustes específicos para cada método. Los resultados demostraron un sesgo significativo y una dependencia de la magnitud de las simulaciones, lo que plantea un interrogante sobre la validez de la escala de área de ruptura asumida. Aunque se observaron tendencias en los residuos dentro del evento, se interpretaron y se vieron afectadas por la falta de rigurosidad estadística debido al tamaño modesto de la muestra de eventos. Estas conclusiones subrayan la importancia de validar detalladamente las simulaciones de movimientos del suelo antes de su aplicación en predicciones de peligros sísmicos. Como los resultados del enfoque 1, se obtuvieron dos métricas de respuesta del sitio, según lo implicado por los sismogramas simulados para cada uno, y se tuvieron medidas de intensidad. El término HBS representa el componente de la respuesta de sitio que se desvía de lo que proporciona un modelo escalonado. Eh, para el enfoque 2, ajustaron una ecuación para compensar desajustes de ruta en los datos simulados, observaron diferentes tasas de atenuación entre los modelos 1D y 3D, así como varias observaciones reales y simulaciones. A pesar de simular el sismo BS30, que en muchos sitios de Cuenca muestran grandes respuestas de sitios, eh, se mostró que la figura empírica es compatible con la respuesta media del sitio de simulaciones, lo que sugiere validez en el enfoque. Los resultados indican que la estructura profunda de la cuenca correlaciona e influye la respuesta de sitio de las velocidades superficiales. Ya para concluir, las simulaciones basadas en la física son una herramienta útil en la predicción del movimiento del suelo y se espera que continúen aumentando en sofisticación con el tiempo. Cabe destacar que la sofisticación y de confiabilidad de los modelos de simulación están correlacionadas. Son una resolución de componentes adyacentes al modelo, como por ejemplo modelos de fuente, CMB y modelos Q. Debido a que estos componentes del modelo están limitados por datos escasos, presentan una gran incertidumbre, lo que significa que métodos confiables y objetivos para la validación siguen siendo críticos. En este artículo se presentaron esos enfoques para cuantificar el comportamiento de la respuesta del sitio de los movimientos del suelo simulados. Lo que permite validar ese importante componente del modelo es el interés específico de las cuencas sedimentarias profundas, para las cuales la respuesta del sitio pueden ser fuertes. Muchas gracias.